¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la decimocuarta clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2 para el segundo parcial. Estoy grabando de una vez esta clase porque los compañeros de primero C, bueno, segundo C en este caso, tienen ahorita 2 horas seguidas conmigo, así que pues una vez estoy grabando esto para ellos. Ya está haciendo un poquito más de frío, así que vamos a empezar. La clase pasada estábamos hablando al respecto de los cálculos para hacer o calcular, valga la redundancia, el pH basado en una molaridad o la inversa, como se dieron cuenta, calcular basado en el pH, calcular la molaridad que se utilizó y son esas fórmulas de hecho que tenemos ahí en pantalla. Voy a hacer pequeño esto y vamos a pasar a lo siguiente que ahora sería pero para una base. Fíjense aquí. Ay Dios, ¿qué dice? No sé qué dice. Ah, ya. Esta es la fórmula para poder hacer cálculos de pH con concentración de iones hidrógeno en un ácido. Y estas son las fórmulas que tenemos que utilizar cuando tenemos que hacerlo en ¿cómo decirlo? En una base que tenga concentración de iones concentración de iones hidróxido. Conversión entre iones hidróxido y pOH, que el pOH se refiere justamente al pH de un hidróxido, mediante las siguientes ecuaciones, que sería pOH o el pH de concentración de iones hidróxido es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido. Y también tenemos una segunda fórmula que sería lo mismo, pero a la inversa, que es lo mismo que vimos en el ejercicio pasado. Y para este que es pH más pOH es igual a 14. Esa es otra forma de utilizarlo. Es que esto depende mucho de la concentración de la que tú estés hablando, ¿sale? Por eso es este ejemplo. Vamos a pasar a bueno, nada mejor que un ejemplo, ¿no? Para poder comenzar con este tema. Ay Dios, ¿qué dice? Ahí está. Vamos a ver. Vamos a hacer grande esto y vamos a anotar un ejercicio. Vamos a poner una nueva página. Digamos, inciso A para este tema, que vamos a hacerlo desde un inicio. ¿Cómo se calcularía de una pequeña concentración? Ese es el chiste de este ejemplo. Digamos que se tiene una disolución 0.2 molar de NaOH. Lo hice al revés. Ahí está. ¿Cuál es su pH? Ujú. Ahora, si se dan cuenta, ¿qué onda? Ahí está. Si se dan cuenta es lo mismo que hicimos anteriormente, pero aquí es donde tengo que explicarles con varias fórmulas cómo se debería de llegar a un resultado. Ahora, fíjense en las fórmulas que les acabo de poner en el ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, en el primer caso, la fórmula que les dije era que el pOH, que es utilizando la concentración de iones hidroxilo, es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilo. ¿Sí ven? Esta es la fórmula que nosotros podemos utilizar, pues es directa y te dice qué es lo que tienes que hacer, entonces sería igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido. Y ustedes recordarán que en este caso nosotros utilizamos la molaridad, que sería 0.2 molar. Ahí, así. Ajá. ¿Esto es igual a cuánto? Vamos a ver en la calculadora. Ah, sí lo puedo sacar aquí en la calculadora que tengo. Borro todo. Y recuerden que sería 0.2, pero nada más le pongo aquí logaritmo. Y sería 0.6989, que es lo mismo que el otro. Ujú. ¿Tiene sentido? O sea, eso puede ser el pOH. Puede ser el pOH. En realidad, el resultado no significa que esté mal. Lo que ocurre es que tenemos que hacer otra fórmula. ¿Por qué? Recuerden que en la escala de pH nosotros tenemos que 0, digamos, 7 neutro y 14. Entonces de aquí, toda esta parte de acá es una base. ¿Sí? ¿Cómo vamos a usar entonces esta fórmula? Ah, porque tenemos que utilizar la otra fórmula que les puse acá, que sería pH más pOH es igual a 14.
Esta, miren. Bueno, voy a dejarla así. pH más pOH es igual a 14. Cuando nosotros tenemos una concentración baja, en este caso de molar, y bueno, una concentración molar alta, y el valor del resultado nos da, obviamente, ilógico porque no puede aplicar. Punto 69 estaría por aquí, en el lado de los ácidos. Entonces no es posible. Tiene que quedar de este lado de las bases. Significa que tenemos que aplicar esta otra fórmula que está acá. ¿Cómo sería? Pues si se dan cuenta, yo tengo que sería 14 y el pOH. Y ahora sí podemos calcular cuánto sería el valor. Lo que ocurre es que hay una fórmula, digamos que la fórmula completa para poder saber el pOH sería pOH es igual a 14 menos el pH. Recuerden que esta fórmula es la misma que pH, sería referido a este. Entonces te queda la fórmula como pOH es igual a 14 menos el pH. O lo que es lo mismo, 14 menos 0.6989. ¿Cuánto nos daría? Dejen hago un pequeño zoom menos para que alcance a verse todo. ¿Cuánto nos quedaría esta parte? Pues simplemente es menos 14, el valor que yo ya tengo en la calculadora, menos 14. Y nos da 133010. ¿Sí ven? Y ese es nuestro valor. Es nuestro valor de pH. ¿Sí ven qué fácil? Bastante sencillo, ¿no? Lo que ocurre es que hay casos donde las concentraciones son tan bajas que tú puedes usar directamente, por ejemplo, el valor del pOH. Fíjense, recuerden que les di otra fórmula que es del inverso de este. Vamos a ver un inciso B. Voy a volver a poner el zoom normal para alcanzar a escribir bien. Ay Dios. Vamos a ponernos por aquí y vamos a ponernos con azul. Aquí. Por aquí. Vamos a hacer un inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? Digamos que nos dice, se tiene una disolución de NaOH que tiene un pH de, que les gusta, 13.9, no, 13.5, digamos. Se tiene una disolución de NaOH que tiene un pH de 13.5. ¿Cuál es su concentración? ¿Cuál es su concentración? Recuerden que cuando hablamos de concentración me refiero a molaridad. Así. Se tiene una disolución de NaOH que tiene un pH de 13.5. ¿Cuál sería su concentración? Entonces, para esto, nosotros tenemos que utilizar otra vez la fórmula que les había puesto anteriormente, que en este caso sería la de OH es igual, déjenlo escribo, sería OH es igual a ¿qué? OH es igual a 10 elevado, aquí arribita, elevado a menos el pOH. Así. Esta es la fórmula. Fíjense qué es lo que pasa cuando nosotros utilizamos esta expresión. Para eso sí tengo que utilizar esta calculadora porque no me va a salir en la otra. Sería que 10 esté elevado exponencialmente a menos 13.5. ¿Qué valor nos va a dar esta ecuación? Si se dan cuenta, simplemente que ya lo sustituí, nada más, ni siquiera se tuvo que despejar, ya nada más hay que pasarlo a hacer la aritmética en la calculadora. Ahí, fíjense acá. Tengo acá la calculadora, dejen hago un poco pequeña esta parte. Ahí, ahí está. Entonces nos dice que es 10, y ponemos el 10 elevado exponencialmente, que para eso es el triangulito, a la menos 13.5. Y nos da este valor. 13.1622 por 10 a la menos 14. Si alcanzan a ver, menos 14. Ajá. Es lo que yo quiero mostrarles. Simplemente así se resuelve. Ahora, quiero que noten lo siguiente.
En este ejemplo, el valor, supuestamente el resultado sería 13.1622 por 10 a la menos 14. A la menos 14, ahora, ¿qué unidades tendría? Dado el hecho de que estamos buscando la concentración de iones hidroxilo, entonces esto sería, no, eso es masa molar, sería en molaridad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo lo intento hacer a la inversa? ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si yo quisiera calcular el pH o el pOH en este ejemplo, que sería pOH en este ejemplo, ¿de quién? ¿Qué pasa si yo quiero calcular el pOH de esta misma disolución? Sería es la fórmula de arriba, si se dan cuenta, que es el pOH es igual al menos el logaritmo del OH. Entonces vamos a escribirlo. Voy a ponerlo en rojo para hacerlo diferente. Sería que el pOH es igual a menos el logaritmo negativo o el logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilo. ¿Sí? ¿Qué cantidad tendríamos aquí? Sería menos el logaritmo. Y aquí en este valor ponemos directamente este, que sería 3.16 por 10 a la menos 14. Porque recuerden que ahí va la molaridad. ¿Cuánto obtendríamos? Ahora, me vuelvo a pasar a la calculadora para mostrarles. Acá, déjenme hago pequeña esta parte. Recuerden que sería, bueno, aquí yo ya tengo el resultado, que es en ANS 13.1622 bla 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 por 10 a la menos 14. Entonces simplemente voy a poner menos el logaritmo base 10 de ANS. De esta forma, mire. Y nos da 13.5 exactamente. ¿Sale? Entonces, esa es la razón de utilizar esas dos formas de la ecuación, digamos, que cuando es una concentración muy baja, cuando hablamos de pOH, bueno, me refiero, perdón, cuando hablamos de una concentración muy baja de molaridad, se puede aplicar directamente esa fórmula, pero cuando estamos hablando de otra concentración más alta, entonces se tiene que utilizar con la resta de 14, ¿sale? Entonces depende del ejercicio, al final de cuentas, como siempre. No es nada más de, siempre va esta o siempre va aquella, sino que sí depende el ejercicio, ay Dios, sí depende el ejercicio, digamos, porque aquí sería de OH es igual a 13.5, exactamente. Y ya resolvimos este ejercicio. ¿Qué hice? No le subí. Y es con este. Ahí está. Ujú. Si se dan cuenta, es lo mismo. Técnicamente es lo mismo que el anterior. Lo único que nosotros debemos de recordar es relacionar qué tipo de compuesto es el que estamos usando. Si es un ácido, si es una base. ¿Va? Vamos a hacer otro ejercicio. Pero vamos a divertirnos un poquito más. Vamos a hacerlo un poco más tardadito, digamos. Pero nada del otro mundo. Se preparó Se prepararon 1.5 litros de una disolución, 0. De una disolución molar con, ¿qué les gusta? 4 gramos, vamos a ponerle 4 gramos. 4 gramos de NaOH. ¿Cuál es su molaridad? ¿Cuál es su pH? Ajá, se prepararon 1.5 litros de una disolución molar con 4 gramos de NaOH. ¿Cuál es su pH? Recuerden que en este caso, espere, se me olvidó ponerle el inciso C, sería en este caso. Ahora sí. Recuerden que para este ejemplo significa que nosotros tenemos que hacer varias cosas. ¿Por qué? Vamos a empezar. En primera nos está pidiendo el pH, entonces sería P, en este caso, ¿qué sería? pOH. pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido. Pero yo no sé cuál es mi concentración de iones hidróxido. Yo lo que sé que es molar, pero que hay 4 gramos de NaOH y que son 1.5 litros de disolución. Significa que yo ocupo la molaridad. Para la molaridad sería molaridad es igual a los mol de soluto entre litros de disolución. Ajá. Para esto yo ya sé los litros. Es 1.5. 1.5 litros.
¿Y los moldes soluto cuánto sería? En realidad yo no los conozco. ¿Por qué? Porque es de este. Entonces, eso es lo que tengo que calcular también aparte. Ahí me bajé mucho. Vamos a ponerlo con amarillo. Sería, siempre lo pongo con amarillo, qué raro. Número de moles es igual a la masa entre la masa molar. La masa en este ejemplo serían 4 gramos, que sería lo que tenemos aquí, miren. Entre la masa molar del hidróxido. ¿Cuál hidróxido? Pues es el que nosotros estamos utilizando porque es el NaOH, ¿sale? ¿Cuánto sería? Vamos a hacerlo aquí a un ladito. Sería el sodio, el oxígeno y el hidrógeno. El sodio tiene 23, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. Son 6, 9, 10, 0, 1, 4. 40 gramos sobre mol. Entonces acá abajo van 40 gramos sobre mol. ¿Sale? Sería 4 entre 40. Este sí podemos usar nuestra calculadorcita. 4 entre 40. 0.1. ¿0.1 qué? Mol. Y esta cantidad en mol es la que va arriba. O sea que aquí va 0.1 mol. ¿Sí? ¿Qué cantidad nos da 0.1 entre 1.5? Nos da 0.066666. 0.06666. ¿Qué sería en este caso? Esto es molar. ¿Sí? Y este valor molar es lo que yo busco para mi concentración acá arriba, que sería entonces igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, pero la concentración sería 0.0666 molar. Bueno, sin la M, así nada más. ¿Va? ¿Cuánto obtendríamos aquí? Creo que puedo hacerlo directamente. Este valor simplemente le voy a sacar el logaritmo y me da 1.1760. 1176. Sería 1.176. ¿Tiene sentido? Recordarán que en realidad no tanto. ¿Por qué? Porque en nuestra escala de pH es 0, 7 y 14. Recuerden que de este lado es donde van las bases. Y estamos hablando de una base, entonces 1.176 ¿es lógico? No. ¿Qué tenemos que aplicarle? La otra formulita que les había explicado anteriormente. Donde, vamos a recorrernos por acá un poquito, donde la fórmula nos dice que es pH más pOH es igual a 14. Entonces sería pOH es igual a 14 menos el pH, que sería el 1. Bla bla bla, igual a 14 menos 1.176. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos va a dar por fin el pOH? Recuerden que yo ya tengo aquí la ecuación, yo ya tengo el valor. Le voy a poner más 14 para que lo reste. 12,8239. Y ese es mi valor del pOH. ¿Sale? Y así de sencillo es como se resuelven estos ejercicios. Lo que ustedes deben de tomar en cuenta, pues es, si se dan cuenta, otra vez estoy mezclando todos los temas anteriores que hemos visto para este nuevo tema, pero en realidad es exactamente lo mismo. Lo único que ustedes tienen que estar haciendo es darse cuenta cuál sería la concentración, digamos en este caso, cuál sería la cantidad que se está usando y dada esa cantidad, nosotros aplicarla a lo que estamos utilizando. Y ya así es así de sencillo. Es lo único que ustedes deben de tomar en consideración, ¿sale? Siempre tomen en cuenta lo siguiente cuando estemos hablando de este tipo de... Técnicamente, ya acabé la clase, ¿eh? Ya ustedes, nada más esto es como para darles un pequeño repaso. Recuerden estas fórmulas que están ahí en pantalla, que es el pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido, y el inverso para poder calcular la concentración de iones hidroxilo, y por último el pH más el pOH es igual a 14. Eso es para bases. Recuerden también, ay Dios no era aquí, recuerden también la de los ácidos. La de los ácidos es esta. Depende mucho como el tipo de ejercicio o, ¿cómo decirlo? ¿Qué compuesto es el que nosotros estamos utilizando? Recuerden que todos son diferentes, tienen propiedades diferentes por el hecho de que son ácidos, de que son bases, etcétera. Entonces eso es lo que ustedes deben de tomar en consideración y es así de sencillo como se resuelven estos. ¿Sale?
Para la siguiente clase que es mañana, y de hecho es la última clase que vamos a ver ya de este tema. Bueno, más adelante voy a volver a repasar todos los temas porque sí es importante que ustedes los tomen en cuenta, pero ya lo dejaremos para la siguiente semana. Esta semana tengo que finalizar con este tema del pOH y el pH, con ácidos y bases basados en la teoría de Arrhenius, ¿sale? Así que eso sería todo. Espero que estén muy bien, descansen mucho y intenten practicar todos estos ejercicios. Recuerden, nadie les dice que no le puedan adelantar. Anoten el ejercicio, resuélvanlo, adelántenle si está bien, perfecto. Y si no, regrésense y fíjense qué errores o qué bien no hicieron. Ajá. Y listo, es una forma en la que pueden estar aprendiendo para que sepan hacer estos cálculos, porque obviamente estos cálculos van a venir en el examen. ¿Sale? Ahora sí, eso sería todo. Espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos en la siguiente.